Desde niño es vengativo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cobrar venganza contra un poder judicial que cuando cambiaron de presidenta, la presidenta del Poder Ejecutivo no se paró para saludarlo el día de la Constitución. ¿Por qué? Porque son iguales y él no acepta que seamos iguales. Y lo que ha tomado en cuenta es una venganza personal de darle en la madre a Norma Piña. Vamos, en esta semana ha ocurrido, yo no sé qué piense Javier, pero ocurrió una cosa verdaderamente de horror. El presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum le dieron un portazo a la ministra presidenta de la Corte, sí, Norma Piña. Norma Piña dijo que proponemos un diálogo, propongo un diálogo con el presidente de la República, es decir, con el titular del Poder Ejecutivo, para poder hablar sobre la reforma al Poder Judicial y poderle explicar cuál es la posición nuestra, qué posibilidades hay de hacer algunas modificaciones a la reforma, pero Norma Piña fue muy precisa, más que nunca, para decir no a la elección popular de jueces y ministros. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente y cuál fue la respuesta de la candidata ganadora futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum? Fue decirle no queremos diálogo porque ahora eso está ya en el terreno del Congreso. A ver, a mí me parece que ambos, tanto el presidente como Claudia Sheinbaum, están rompiendo con un principio fundamental para que el Estado mexicano funcione correctamente. Y un principio fundamental para que el Estado mexicano funcione, y cualquier Estado funcione correctamente, es el diálogo entre los distintos poderes de la Unión. Si pudiera López Obrador, haría lo que su amigo, el expresidente de Perú, Pedro Castillo, que pretendió disolver el Poder Judicial y hoy está en la cárcel. Pero cerrarle la puerta a la ministra presidenta de la Corte equivale tanto a tratar de anular la existencia del Poder Judicial, Carlos. Pues no son estadistas, ya lo demostraron, Javier. Un presidente tiene que ser estadista y tiene que tener los ojos abiertos y los oídos. De que no lo es. Exacto. Y tiene que tener ojos abiertos, oídos abiertos y estar dispuesto a dialogar con todos los sectores de la población. ¿Y quién creen que se metió en el ajo? Se metió el señor Ricardo Monreal. Ah, qué raro. Ricardo Monreal, a ver, alguien que se dijo en muchos momentos un gran constitucionalista, sí, que ha presumido ser un catedrático de la universidad en materia de constitucionalismo, se metió en medio y dijo que efectivamente, que Norma Piña no tenía por qué estar pidiendo diálogo con el presidente, que ahora esto está en el terreno del Congreso. Y yo me pregunto, a ver, tú corrígeme, abogado, ¿qué calidad tiene Ricardo Monreal, quien va a ser senador, quien va a ser diputado? Y entiendo que va a coordinar al grupo parlamentario, pero además va a estar a cargo precisamente de la reforma del Poder Judicial. ¿Qué calidad y qué categoría tiene? Él no es titular de un poder, él no es presidente ni siquiera del Congreso. ¿Con qué derecho y con qué facultad él está diciéndole a Norma Piña que sí es titular del Poder Ejecutivo, del Poder Judicial? ¿Con qué calidad le está diciendo, esto, señora, esto no lo tiene que tratar ya con el presidente, esto lo tiene que tratar aquí con nosotros? Es una calidad de lamehuevos que ya sabemos lo que es, ¿sí o no? ¿Ya me van a dejar hablar o no? Sí, pero ¿sí o no? Pues es un lamehuevos. Es lo que yo iba a decir, habla como legislador y como lacayo del presidente. Exacto, exacto. En esa calidad habla. Exacto. Pero yo quiero hacer primero una aclaración. Hoy es jueves, ¿dónde está la carta de Alarraqui? No hay. No hay. Ah, ¿verdad? Estamos de vacaciones. Se fue de vacaciones. Sí. Hola amigos, hoy, familia Typical, hoy no hay carta, ni va a haber carta en la próxima semana, porque estamos de vacaciones y soy muy huevón. Pero dentro de 3 semanas sí van a tener una carta y ya verán qué buena va a estar. Todavía no sé de qué va a tratar, pero va a estar buena. Es increíble lo que me conoce Todo mundo me ha dicho feliz viaje, que te diviertas en las vacaciones. ¿Qué me contestó Pues huevón? Sí, pues sí. Y la verdad, sí. Pues sí. Sí, me dio hueva, bueno, ¿no? Yo pensé que no ibas a venir, ¿eh?
No, me preguntaste que Sí. si voy a venir, no. Aquí está y no hay carta. No hay carta. Bueno, ¿por qué no hiciste carta de ayer Porque a me hoy? dio hueva, me dio flojera. Estoy de vacaciones también un poco. Y el público, el respetable que está Me esperando respeta con mi hueva ansia. también, me la respeta. A ver, señoras, señores, déjenme regresar a lo serio. A los lamehuevos. Estamos hablando de un tema serio. Y el tema serio es que... No puede con nosotros. No puedo con ustedes. No, a ver, el tema serio es que estamos hablando de algo muy importante, porque además el presidente López Obrador salió a responder también que los conservadores, debido a que los conservadores no creen en el pueblo, es decir, ¿ustedes creen que el pueblo no va a saber elegir correctamente a los jueces, ministros y magistrados? El pueblo es sabio, pero lo que pasa es que a los conservadores no les conviene un pueblo inteligente y un pueblo pensante. A ver, abogado, para que empiece usted a hablar de cosas serias. A ver, abogado, ¿a quién va a afectar más precisamente una reforma al Poder Judicial que en ninguna línea, en ningún punto se refiere a mejorar la administración de la justicia? Cuando esto que está proponiendo el presidente, a los menos que va a favorecer va a ser precisamente a los más pobres, porque no hay absolutamente ninguna modificación o ninguna mejora a esto que el otro día Javier Collado calificó muy bien como justicia de barandilla. Cuello. Javier Coello, justicia de barandilla, ya me equivoqué también. Javier, justicia de barandilla. Es decir, esta justicia de día a día. Entonces, bueno, estamos en un plano, en un escenario donde la demagogia del presidente está ocultando lo más importante. Y lo más importante es que su reforma lo único que busca es concentrar el poder y que sean jueces y ministros impuestos en las urnas y que respondan a un grupo político que es el grupo político del presidente y de su partido. Mira, exactamente. Yo creo que nos tiene discutiendo el presidente, Claudia Sheinbaum y todo ese grupo sobre una cuestión absolutamente absurda. Escúchenme, yo venía oyendo una entrevista de José Medina Mora, presidente de Coparmex, con Luis Cárdenas, hace unos minutos, donde le preguntan sobre, bueno, primero el nombramiento de Altagracia, ¿cómo se llama? Gómez, ¿no? La que va a ser el enlace con el sector privado y que me parece una buena idea, en fin, colega de la Libre de Derecho. Y luego le preguntan, oye, pero por otro lado vemos preocupaciones, ¿no? ¿Cuál sería su principal preocupación ante las señales que está mandando el nuevo gobierno? Sí. O lo que será el nuevo gobierno. Y dice, no nos gusta nada el tema de la reforma judicial, particularmente por lo que hace a la elección de jueces, magistrados. Porque está muy mal planteada. Dijo un dato, ningún país de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE, ni uno, tiene el método de selección por vía del voto popular para jueces y magistrados. Ni uno. El único país que lo tiene en el mundo es el único Bolivia. Claro. ¿Ok? Con los resultados que ya conocemos. Nefasto. Si fuera tan chingona esta fórmula para elegir a jueces, magistrados y ministros, ¿por qué no la habrían adoptado ya en otros países? Claro. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Porque fueron varias estupideces las que se dijeron en las últimas 24 o 48 horas. A ver, esta es una función técnica. Es como si te duele el estómago, no sabes si es el hígado, el riñón, es el intestino, no sabes qué tienes. No vas a un taller mecánico a que te revisen o no haces una consulta popular a ver quién es el que te tiene que hacer un check-up. Vas con los especialistas para que te atiendan y particularmente en aquella parte en la que son expertos, lo cual me lleva a la segunda reflexión, ¿sí? O sea, por un lado, es decir, los médicos, los abogados, los técnicos, los que interpretan las leyes, las computadoras, todo esto no son representantes populares. No se trata de ver quién te cae mejor, quién es el más simpático o el más guapo. No, es quién es el mejor, el más hábil, el más capacitado, el experto, el que te puede sacar del problema. ¿Ok? Punto número 1. Punto número 2. Dice el ignorante presidente, les recuerdo,
este ignorante, inútil de López Obrador, tardó solamente 14 años en terminar la carrera de Ciencias Políticas en la UNAM. 14 años y como con 7 reprobadas. Pinche promedio de 7.1, una cosa así. ¿Ok? Claro que a él no le importan los méritos. Claro que él dice, pues no importa, porque fíjate, nada más, fíjate la lógica, impecable, brillante, la sagacidad de la mente. Digo, es que yo prefiero que los jueces no tengan experiencia, porque como van adquiriendo experiencia, se van maleando, y si se van maleando, caen en corrupción. Ah, qué chingón eres, cabrón. Qué bueno eres. O sea, un recién egresado ahorita de la escuela que quieres, que se vaya de juez, de magistrado, de ministro, ¿por qué no? Porque están llenos de buena voluntad y de ánimo. ¿Cómo que de ánimo? Y luego dijo otra cosa, no me tiene nada contento el Poder Judicial. Oye, pues si no es guardería para que estés contento, cabrón. No, es que es en serio, ve lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. Y cuando Norma Piña, con toda razón, dice, es un despropósito hacer esto. Porque, ojo, no solamente están cambiando jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación. No, de todo el país. ¿Sabes cuántos miles de cargos implica eso? ¿Cuántas urnas tiene que haber? ¿Quién va a organizar eso? ¿Quién va a seleccionar a los candidatos? ¿Quién va a llevar de la mano a los votantes? ¿Quién va a financiar sus campañas? ¿Qué carajos van a decir las campañas? ¿Qué pueden ofrecer? Una vez que te eligieron por un distrito, ¿te pueden mover como te pueden mover hoy de adscripción? No, ¿verdad? ¿Y por qué no comienzan entonces por el problema, no de la impartición de justicia, de la procuración de justicia? ¿Por qué? Porque hay dos principios que simple y sencillamente no entiende el presidente. Miren, hay dos principios, que se llaman presunción de inocencia y debido proceso. Esto significa, si yo te llevo una carpeta de investigación en la que acuso a Carlos Alarraqui de fraude, pero esa carpeta viene así en blanco, porque no trae absolutamente nada, yo como juez, ¿sabes cuál es mi obligación? Decir, no tengo elementos para vincularte a proceso, vete a tu casa. Ese juez es un corrupto porque no quiso agarrar a Alarraqui. No es ningún corrupto, presidente. Simplemente está aplicando estrictamente la ley. Presunción de inocencia. Ahora, fíjate, se presume que eres inocente hasta que se te demuestre lo contrario. Claro. Y segundo, el debido proceso, ¿no? Sí. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, lo que se decía ayer, lo más importante para los justiciables, que así se les llama, a las personas que acudimos a los tribunales, es el juez de barandilla, el juicio de barandilla, el problema de la justicia cotidiana, no los grandes temas. ¿Ves? Ese es el tema, Javier. Mira. Espérame. Y por último, lo que dijeron, y ya con esto me cayó el hocico, con lo que dijeron, oiga, está pidiendo juntarse con usted la ministra Norma Piña. No, y para eso usted es la secretaria de Gobernación. A ver. Y no me voy a meter con la persona de la secretaria de Gobernación. Es simplemente, como tú dices, un principio elemental de cortesía y de colaboración entre poderes de la Unión. Y de democracia, bueno, Javier, además, artículo 89 de la Constitución. Y de gobernabilidad. ¿Okay? Y de madurez política y de estatura de miras. Claro. Además, el artículo 89 de la Constitución impone, entre otras obligaciones al Ejecutivo Federal, facilitar todo lo que sea necesario para el debido ejercicio del Poder Judicial. No lo está haciendo. Mira. Y segundo, dice Claudia Sheinbaum, no, para eso está el Parlamento abierto. A ver, ¿a quién le quieren ver la cara de idiotas? ¿Qué creen que de veras nos vamos a tragar? Aquel cuento de que en el Parlamento abierto va a haber cambios profundos, como el no elegir por voto popular a los jueces, magistrados y ministros. Mira, pero tú te has referido a la parte técnica que me parece es correcto. Es decir, finalmente un juez, un ministro, un magistrado, naturalmente que necesita de experiencia y por supuesto, de una formación técnica para poder operar y para poder dictar sentencias correctamente y que no vaya a cometer errores que finalmente los va a pagar la parte, la víctima, o lo va a pagar el ciudadano. A ver, pero hay otra parte que también se está descuidando. Oye, a ver, yo supongo que alguien que llega a ser juez es porque ha recorrido todo un camino, no solamente para formarse técnicamente, sino para formarse emocional e intelectualmente, es decir, para tener la madurez suficientemente interna para poder actuar con una madurez y una racionalidad y un equilibrio que no se tiene cuando tú acabas de egresar de una universidad.
Es decir, tú no puedes tener, tú mencionabas el caso de un médico. Sí. Un médico no puede operar saliendo de la universidad. Por favor. Un ingeniero no puede construir puentes saliendo de la universidad. ¿Me entiendes? Es decir, requieres de todo, de todo un camino, de toda una trayectoria, de todo un recorrido, de toda una formación que por supuesto el presidente no tiene ni la menor idea de lo que es eso. Pero a ver, ¿en qué momento, en qué parte de la reforma se te dice que esto va a ser una garantía para combatir la corrupción? A ver, imaginemos a ese joven que acaba de salir de la universidad, que acaba de salir de la Facultad de Derecho, con todas las ambiciones legítimas, y que de pronto, sin haber hecho ningún esfuerzo, ni haber escalado nada en toda esa trayectoria profesional que tú debes de tener, de pronto se te ofrece un salario como el que jamás había soñado. Oye, pues yo no dudaría que esa persona se vuelve loquito, güey. Pero a ver, otra cosa que no resuelve también el tema es ni la corrupción, ni tampoco, como decíamos, el acceso a la justicia. Claro que no, al contrario. A ver, si la delincuencia organizada se va a encargar de seleccionar a los candidatos, financiar sus campañas, llevar a los votantes, lograr que obtengan esa posición, se necesita ser un genio para saber a quién le van a hacer caso el día de mañana al dictar sus sentencias estos jueces y magistrados. ¿No, verdad? Ahora, otra cosa de lo que estabas diciendo, y no pretendo dar aquí una clase de teoría del derecho, pero el artículo 18 del Código Civil Federal habla de lo que llamamos la plenitud hermética del derecho. ¿Qué es la plenitud hermética del derecho? Que, y lo dice textualmente, el silencio, oscuridad o insuficiencia de la ley no autorizan a los jueces o tribunales para dejar de resolver una controversia. ¿Qué significa esto? Que puede haber, en toda controversia, hay dos posiciones, ¿no? La posición A, la posición B. El que va a resolver la controversia tiene que decir quién tiene la razón, ¿con base en qué? Con base en la letra y espíritu de la ley. El primer camino es la literalidad de la ley, lo que diga exegéticamente, textualmente la ley. Pero si no, ya me voy a una interpretación más amplia, lo que se llama la integración de la ley. ¿Ves? ¿Y qué integras? Las lagunas, aquello que está oscuro, aquello que es insuficiente, ¿sí? Aquello donde no se dicen las cosas tal cual. ¿Cómo lo haces? Con principios generales de derecho. ¿Cómo lo haces? Con precedentes, con jurisprudencia, con antecedentes, con una interpretación integral, armónica de toda la legislación, incluidos los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Bueno, dime si un recién egresado de la universidad va a tener esta capacidad de lo que te estoy diciendo. Por supuesto que no, Javier. Bueno, entonces, no es que yo los esté menospreciando, yo soy maestro de la libre, yo los preparo para la vida, pero yo no esperaría que fueran magistrados al día siguiente que terminan la carrera. No menospreciamos a ese recién egresado y tampoco menospreciamos a ese pueblo bueno al que se refiere el presidente, al que dice que no se quiere que participen en una elección de jueces, ministros y magistrados porque consideramos que el pueblo no es inteligente. No. Aquí no se trata de menospreciar la inteligencia del pueblo o de una sociedad. Lo que se trata de decir es que va a ser imposible con la cantidad de jueces, de magistrados que tendrán que ser electos, que son 1.300, ¿cuántos son? No, eso es solamente en el ámbito federal. Jueces, ministros y magistrados son 1.300, 1.700. Pero estamos hablando a nivel nacional, es una barbaridad. Es una locura. Bueno, pero a ver, por eso es que siempre tocamos ese tema cuando el tema es más fácil. A ver. Yo lo veo de otra forma. Yo sigo insistiendo. Tenemos un cuate que dice que es presidente, que ganó una elección, que tiene de presidente lo que yo tengo de cocinero de Afganistán. Cero presidente. Es un enfermo mental, tiene demencia. Y ya lo dijo un psiquiatra especialista. Ese tipo de demencia lo lleva a ser un ser humano enormemente vengativo. ¿Sí? Ha sido vengativo toda su vida, desde niño es vengativo. Ok. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Cobrar venganza contra un poder judicial que cuando cambiaron de presidenta, la presidenta
el Poder Ejecutivo no se paró para saludarlo el día de la Constitución. ¿Por qué? Porque son iguales y él no acepta que seamos iguales. Y lo que ha tomado en cuenta es una venganza personal de darle en la madre a Norma Piña. Y Claudia, que es otra imitación de Andrés, pero más Lo está radical, demostrando, ¿eh? pero más radical, no tiene un pelo de ser estadista. Si fuera estadista, hubiera aceptado una entrevista aquí en Atypical, como Biden la aceptó con ABC, que le pusieron una madriza al Biden en ABC, Sí. pero la aguantó de una hora. Hubiera dicho, ¿cómo? Claro que sí, yo soy estadista, tengo que hablar con la presidenta del Poder Judicial. No lo hacen. No estamos viviendo en un país de gente normal. Estamos viviendo en un país con pinches anormales de quinta, que traen doctores de Cuba para no curar Están locos. Dicen O que sea, somos especialistas, están claro. absolutamente locos. Y eso es lo que tenemos que entender, Betita. Yo diría que más que locos, a ver, aquí se hacen cosas y el presidente ha venido tomando decisiones desde el principio del gobierno que han demostrado su fracaso y que no ha habido ninguna consecuencia. La reforma al Poder Judicial la vamos a pagar, de aprobarse la vamos a pagar todos los mexicanos. Pero hay algo que se trató